Bienvenidos una vez más a clase de matemáticas con el profesor Víctor Hoyos. En esta ocasión vamos a trabajar un concepto de trigonometría que es el de la circunferencia unitaria. La circunferencia unitaria es un elemento muy importante porque nos permite relacionar las razones trigonométricas que hemos estudiado en los triángulos rectángulos con las funciones trigonométricas y su graficación en el plano XY. Entonces la circunferencia unitaria la vamos a interpretar como ese conjunto de puntos que están a una misma distancia R de un punto llamado centro, con la particularidad que en esta ocasión esa distancia R llamada radio va a ser igual a 1 y el centro va a estar ubicado en el origen del plano XY. Entonces, trazando la circunferencia unitaria en el plano, como aparece en la figura, podemos ver que esa circunferencia unitaria, trazando un radio R respecto al eje horizontal X positivo, formamos un ángulo de rotación θ, y que además ese radio va a coincidir con un punto en la circunferencia que va a tener una coordenada X y una coordenada Y, que podemos representar de esta manera y con las cuales podemos formar un triángulo rectángulo entre esas coordenadas y el radio de la circunferencia. En otras palabras, entonces podríamos expresar lo siguiente utilizando el teorema de Pitágoras, entendiendo que en este caso el radio sería la hipotenusa de ese triángulo que acabamos de conformar. Entonces nos quedaría que la suma de los catetos al cuadrado, quiere decir x cuadrado más y cuadrado, es igual al radio al cuadrado, en este caso 1 al cuadrado. Y tenemos aquí una expresión que nos permite expresar de manera algebraica los puntos de la circunferencia unitaria. Listo, eso por un lado. Entonces todo este conjunto de puntos sería la circunferencia unitaria. Asimismo, con la circunferencia unitaria nosotros también podemos, por ejemplo, definir las razones trigonométricas que en secciones anteriores habíamos definido para triángulos rectángulos, ahora utilizando las componentes del punto XY de la circunferencia unitaria. Entonces, por ejemplo, para ese ángulo θ que tenemos representado ahí, podríamos decir que el seno de θ, que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, en este caso opuesto sería Y, sobre la hipotenusa, que sería el radio, en este caso 1. Entonces nos quedaría definido el coseno de θ en términos de la componente en Y. Miremos, por ejemplo, coseno de θ igual cateto adyacente sería X sobre la hipotenusa, que es 1, y quedaría entonces que el coseno de θ es igual a la componente en X. Miremos la tangente de θ. Sería, por ejemplo, cateto opuesto Y sobre cateto adyacente X. Y aquí podríamos empezar a definir una de las identidades trigonométricas, sabiendo que Y es seno de θ y que X es coseno de θ. Podríamos decir que la tangente es seno de θ sobre coseno de θ. Con estas tres razones trigonométricas nosotros podemos definir, por ejemplo, aquí para la tangente tendríamos que decir que existe cuando X es diferente de 0, puesto que es una división y la X está en el denominador, no podría tomar el valor de 0, sería una indeterminación. Por ejemplo, la cosecante, que es la inversa del seno, quedaría 1 sobre Y habría que decir que Y tiene que ser distinto de 0. La secante de θ, que es la inversa del coseno, podríamos decir que es 1 sobre X, afirmando también que X tiene que ser distinto de 0. Y por último, la cotangente de θ quedaría definida como X sobre Y, vamos a aprovechar el espacio,
quedaría definida la cotangente de teta x sobre y, donde y distinto de 0. O podríamos decir también que es coseno sobre seno inversa de la tangente. Y aquí nosotros hemos definido las razones trigonométricas en función de los puntos de la circunferencia unitaria. La circunferencia unitaria también, como está ubicada en el plano XY, nos permite a nosotros identificar los signos que tienen las razones trigonométricas, quiere decir cuándo son positivas y cuándo son negativas. Eso dependiendo del cuadrante en el que se encuentre el ángulo teta. Por ejemplo, tenemos primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Por ejemplo, si tenemos un punto de la circunferencia en este cuadrante, estamos ubicados en la componente X negativa, quiere decir que las razones trigonométricas, por ejemplo como el coseno, va a ser negativo ahí. Y estamos con una componente Y positiva, entonces el seno sería en ese caso positivo. Y así pasaría con los demás cuadrantes. Por ejemplo, en el tercer cuadrante ambas componentes son negativas, seno y coseno son negativos. Ya la tangente y la cotangente se definen por la ley de los signos. Entonces podríamos construir una tabla como esta para cada uno de los cuadrantes, por ejemplo, y definir los signos de las razones trigonométricas dependiendo del cuadrante en el que se encuentre definido el ángulo teta. Entonces podríamos decir aquí, para el seno de teta, coseno de teta, tangente de teta, cosecante de teta, secante de teta y cotangente de teta, podríamos decir lo siguiente respecto a los signos de esas razones trigonométricas. Podríamos decir lo siguiente: entonces podríamos, por ejemplo, decir que la componente Y en el primer cuadrante es positivo, por lo tanto seno es positivo. También en el segundo cuadrante Y es positivo, por lo tanto seno es positivo. Tercer y cuarto cuadrante estamos componente Y negativa, entonces serían negativos ambos. Coseno en el primer cuadrante es positivo, en el segundo cuadrante es negativo, tercer cuadrante negativo, y en el cuarto cuadrante coseno es positivo porque la componente X es positiva. La tangente, como ya la definimos, seno sobre coseno, es decir, una división, aplicamos ley de los signos. Donde los signos son iguales es más y donde los signos son diferentes es menos. La cosecante, por ser la inversa del seno, se define de igual manera del seno. De igual manera que el seno, podríamos decir entonces la cosecante, aquí es más, más y aquí es menos, menos. Y la secante, como es la inversa del coseno, entonces podríamos decir que aquí es más, menos, menos, más. Y la cotangente de teta también la podemos definir por ley de los signos, o como es la inversa de la tangente, ya sabemos que se va a cumplir los mismos signos que la tangente. Sería aquí más, menos, más, menos. Y ahí tenemos definidos los signos de las razones trigonométricas para cada uno de los cuadrantes del plano. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer son los siguientes ejercicios. Habiendo definido las razones trigonométricas, por ejemplo, tenemos dos ejercicios. Primero, comprobar que el punto 3/5, 4/5 pertenece a la circunferencia unitaria. Para resolver ese problema, y vamos a escribir aquí la solución. Para resolver ese problema, comprobar que 3/5, 4/5
pertenecen a la circunferencia unitaria. Ya sabemos que esta es la componente x, este en y. Tiene que cumplir la igualdad x cuadrado más y cuadrado es igual a 1, que es la expresión de la ecuación de la circunferencia unitaria. Entonces simplemente reemplazar ahí en esa ecuación los valores de x y de y. En este caso x es 3/5 elevado al cuadrado más 4/5 elevado al cuadrado debe ser igual a 1. Si se cumple esa igualdad es un punto de la circunferencia unitaria. Entonces aquí elevamos al cuadrado, 3 al cuadrado 9, 5 al cuadrado 25 más 4 al cuadrado 16 sobre 5 al cuadrado 25 debe ser igual a 1. Sumamos los numeradores porque es homogénea, dejamos el 25 como denominador y arriba nos queda 9 más 16, 25 igual a 1. Y efectivamente la igualdad se cumple. Quiere decir que si es un punto de la circunferencia unitaria y por ser ambos positivos, entonces están en el primer cuadrante. Listo. Resolvamos el segundo ejercicio. Dice, determina las razones trigonométricas del ángulo en posición normal, cuya medida es alfa 3 pi cuartos radianes y el punto de intersección en la circunferencia unitaria es menos raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. Aquí nos damos cuenta de algo enseguida. La componente en x y la componente en y. La componente en x es negativa y la componente en y es positiva. Vamos a resolver aquí debajo. Segundo ejercicio, tenemos un ángulo alfa que es 3 pi cuarto radian y tenemos un punto que es menos raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. Vamos a determinar las razones trigonométricas de ese ángulo y para facilitar su comprensión podríamos entonces nosotros tratar de hacer una gráfica. Este ángulo, por ejemplo, lo podríamos expresar en grados para ver cuánto es, porque a veces es mejor comprenderlo en grados. Podríamos, por ejemplo, decir 3 pi radian sobre 4. Para convertirlo lo multiplicamos por 180 grados sobre pi radian. Simplificamos pi radian. 180 entre 4 nos da 45 grados por 3 nos da 135 grados, que por ejemplo si nosotros lo graficamos en un plano XY nos quedaría aproximadamente en este cuadrante y ahí tendría una intersección con la circunferencia unitaria, por ejemplo en un punto que nos dan, que ese punto es menos raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. Y listo, es determinar las razones trigonométricas. Para este caso vamos a determinar las tres principales: la seno, coseno y tangente, y quedan pendientes las demás que son las inversas. Entonces, por ejemplo, si queremos determinar el seno, sería seno de, ya sabemos que es 135 grados, el ángulo este que se forma aquí es igual componente en y, raíz de 2 sobre 2 es positiva, el coseno de 135 grados es negativa, es x, raíz de 2 sobre 2, y la tangente de 135 grados sería igual a la división de estos dos, sería raíz de 2 sobre 2 sobre raíz de 2 sobre 2.
y como son la misma cantidad, simplificamos, nos da que eso es igual a 1. Perdón, aquí la componente en x es negativa, por tanto nos dará menos 1. Listo. Entonces la tangente ahí es negativa, nos da menos 1. Y esas serían las tres razones trigonométricas para ese ángulo que está en el segundo cuadrante y está intersectado con la circunferencia unitaria con la circunferencia unitaria en ese punto. Las otras razones trigonométricas las podemos determinar a partir de estas, solamente escribiendo su inverso multiplicativo. Eso es todo por este video de hoy y espero que que vean los demás videos del canal. Más adelante estaremos compartiendo más contenido matemático. Muchas gracias.